brindado por la doctora Karina Fernández. Estamos dando ingreso a los participantes de esta segunda jornada de 4 ciclos de este curso presentado por la revista Ciencia Latina y el Centro de Formación de Autores. Mientras esperamos el ingreso de todos los participantes, les comento que los materiales y el video, la grabación de la clase anterior del sábado pasado, ya están disponibles en la plataforma de Indexa. El, el link para ingresar y registrarse a la plataforma ya tenemos disponibilizado también en el chat de nuestra reunión de Zoom. Así que quienes todavía no hayan podido conectarse, quienes todavía no hayan podido registrarse, les invito a que ingresen a la plataforma de Indexa por medio del link que les proporcionamos en el chat y puedan registrarse, ver la grabación, descargar los materiales que la doctora Karina nos proveyó gentilmente para el desarrollo del curso. Muy bien, atendiendo al tiempo, al horario y a la puntualidad. Entonces, damos buenos días a todos los participantes. Les damos la más calurosa bienvenida, un cordial saludo a los presentes en la sala de Zoom y a nuestro auditorio a través de la transmisión de Facebook Live. Damos inicio entonces a la segunda clase del curso de redacción de artículos científicos, que es una iniciativa del Centro de Formación para Autores de la revista internacional Ciencia Latina. Antes de comenzar, me gustaría recordarles nuevamente que para acceder a todos los materiales del curso, deben inscribirse a través de la plataforma Indexa por medio del link que les estamos brindando en el chat de Zoom y a través también de Facebook Live. Además, les comento que a mitad de la clase compartiremos el formulario de registro para que puedan registrar la asistencia. Les solicitamos a todos que mantengan su micrófono en silencio durante la presentación de la docente. Esto nos ayudará a evitar ruidos de fondo, ruidos innecesarios y a tener una experiencia audio más clara. Pueden ir realizando sus preguntas en el chat del Zoom o en los comentarios de Facebook y la doctora estará dando respuesta a las mismas al término del desarrollo de su contenido. En cuanto a las preguntas, les animo a hacerlas en cualquier momento durante la presentación, siempre dentro del chat de Zoom. Antes de cederle la palabra a nuestra docente, me gustaría destacar que esta clase será grabada. Para aquellos que no puedan asistir en vivo, la grabación estará disponible posteriormente en la plataforma de Indexa, junto con los materiales que la doctora nos proveerá y que ella estará desarrollando en esta edición. Así que no se preocupen si tienen algún contratiempo para unirse o entrar en este momento. Ahora es un placer presentarles nuevamente a la doctora Karina Fernández. Bienvenida, doctora. Adelante con la presentación. Gracias, Richard. Buenos días. Y buenos días a todos los que están conectados. Veo que de a ratito se van conectando más. Así que bueno, vamos a desarrollar lo que está previsto para el encuentro de hoy. Como saben, voy a compartir pantalla. Y como les comentaba Richard, van a ir anotando sus preguntas en el chat. Y hacia el final vamos a trabajar como la semana pasada. ¿Bien? Bueno, hoy nos toca hablar de resultados y discusión y antes de empezar a desarrollar lo que corresponde al día de hoy, vamos a hacer como un repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada, así rapidito. La semana pasada hablamos del rol de la investigación científica en la actividad del investigador científico, de bueno, las controversias que surgen en torno a la publicación en revistas y las editoriales y demás. Y también mencionamos que nos guste o no nos guste, hoy en día la productividad de un investigador se mide según la cantidad de publicaciones que tiene y también se mira mucho que esas publicaciones estén en revistas de cierto prestigio. Hablamos también de la secuencia implicada, que es lo que les muestro aquí abajo. Estas son las filminas que estuvimos desarrollando la semana pasada.
Aquí estaba la secuencia implicada en ese proceso de publicación, hablamos un poquito de las estructuras comunes y también habíamos hablado, y con esto fue que terminamos, sobre las estrategias para preparar el manuscrito, y allí les comentaba que nosotros, sabiendo o conociendo la estructura a la que apuntamos, lo que se sugiere siempre es empezar por la parte de resultados y sus derivados, que son discusión y conclusiones. Esto, lo que les voy a mostrar es la sugerencia que van a encontrar, o sea, todo lo que vamos a hablar hoy en cuanto a empezar por la parte de resultados y discusión, es la sugerencia que siempre se da en aquellos textos dedicados a la elaboración de manuscritos de investigación. Y después va a ser más fácil hacia el final que mostrarles por qué esta sugerencia y por qué no empezar al revés. Entonces, lo que vamos a ver hoy es esto que corresponde a la parte analítica, es decir, esta partecita que nos toca ver hoy y que es por donde se sugiere comenzar la preparación del manuscrito, es lo que corresponde a la parte analítica, es decir, al análisis de los datos que se recolectaron en el momento anterior, que correspondía al diseño de la investigación. Y esta parte analítica de cualquier publicación científica recibe distintos nombres. Aquí yo les puse en recuadros todos los nombres y seguro hay más. Y esos nombres dependen de la editorial de cada revista. Hay revistas que en su guía de autores, por eso reitero que es muy importante consultar la guía de autores, porque allí está el nombre de la sección que tenemos que construir. En algunas editoriales se pide que la información correspondiente a la parte analítica se distribuya entre estos tres títulos que ven aquí: resultados, discusión y conclusiones. Otras revistas prefieren que se distribuya la información en dos grandes secciones, que son resultados y discusión. Esta forma en particular no significa que no haya conclusiones, solo que las conclusiones son la parte final de la discusión, no es que no están encubiertas, digamos, allí en la sección de discusión. Hay otros que piden que la parte de resultados y discusión aparezcan juntas, entonces allí hablamos de discusión de resultados o resultados y discusión, seguido por las conclusiones. En otras revistas no se habla de resultados, se habla de hallazgos, y en vez de conclusiones hablamos de reflexiones finales. En fin, los nombres dependen de la estructura adoptada por la editorial. Aquí hay algo que olvidé comentarles la semana anterior, y que es que esta cuestión de la estructura, el formato IMRID o el formato IDC del que hablamos un poquito la semana pasada, son decisiones editoriales que surgieron a los fines, con dos finalidades. Una, facilitarle el trabajo a los autores al saber, al dar una guía de cómo distribuir la información y saber qué va en cada una de esas secciones. Y por otra parte, el trabajar con estructuras, con textos estructurados, agiliza los procesos de revisión. Entonces, esta cuestión de las estructuras depende de las editoriales, siempre va a estar presente, lo único que hay que hacer es revisar la guía de autores para asegurarse del título que hay que ponerle. Pero más allá del título,
toda publicación científica contiene una parte analítica, con alguno de estos nombres, incluso puede haber otros que yo olvidé incluir acá, y la finalidad de esta parte analítica es contar qué surgió del análisis de los datos. ¿Sí? No importa el tipo de publicación que hayamos elegido preparar, no importan los nombres que la editorial le dé a las secciones, siempre la publicación científica va a tener una parte analítica que es la parte donde los autores cuentan qué surgió del análisis. Y aquí podríamos desarrollar esta parte, este encuentro, contándoles simplemente qué elementos se incluyen en la sección de resultados y discusión y cuál es la función de cada una de las secciones, pero la realidad es que las dificultades que se encuentran en quienes están por publicar por primera vez tienen más que ver con el análisis de los datos, porque no queda claro qué parte del análisis de los datos es la que se vuelca en esas secciones que nosotros las encontramos como resultados y discusión. Entonces, yo celebro que la revista Ciencia Latina haya decidido ofrecer este espacio, porque en las revistas en general encontramos la guía para autores, pero solamente allí nos dicen lo que va en la sección correspondiente, pero no nos dicen desde dónde sale. Entonces, considero que en estos espacios que tienen una gran convocatoria, lo que significa que hay mucha gente interesada por aprender de qué se trata todo esto, son muy interesantes porque aclaran mucho el concepto y no todas las revistas se toman este trabajo. Así que yo celebro, la verdad, esta iniciativa y celebro que me hayan dado libertad de explayarme, y tal vez va a parecer que me salgo un poquito de lo que tenemos que ver hoy, pero ya van a ver que no es así. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es el análisis de los datos muy brevemente, no nos vamos a ir por las ramas, pero no, no creo que sea eh, útil si simplemente les muestro lo que va en resultados y discusión y no hablamos de esto, que en realidad, como les digo, suele ser el principal inconveniente. Porque si ustedes miran esta lista, en esta lista están los pasos implicados en un análisis de datos, la redacción es el último paso. Entonces, esto también les comenté en el encuentro de la semana pasada. Cuando uno recién empieza a pensar en publicar los resultados de su investigación, cree que la dificultad la va a tener al momento de redactar, pero en realidad la redacción es lo último. Entonces, nosotros aquí no estamos haciendo el curso de redacción, por eso les decía, no es un curso de redacción, sino que está más bien apuntado a conocer la estructura y qué va en cada parte del manuscrito, independientemente del tipo de manuscrito que estén preparando. Creo que desde la revista tienen organizada una capacitación para más adelante, algo similar a esto, pero ya exclusivo de redacción, que ahora van a ver por qué les digo que esto no es un curso de redacción. Pero redactar es la última dificultad antes, o lo último por lo que deberíamos preocuparnos. Primero debemos preocuparnos por analizar los datos. Y como ven en esta lista, ese proceso de análisis de datos inicia por ordenar, procesar y reordenar los datos que fuimos recolectando durante la ejecución de nuestra investigación. Y aquí tenemos que tener muy presente que el dato, lo que se llama dato, que es lo que se analiza, no es simplemente un valor, sino que es el dato científico. Y el dato científico tiene tres componentes, que son la unidad de análisis, las variables y los valores de esas variables. Es decir, sobre quién se realizaron las mediciones, que serían las unidades de análisis, qué mediciones se realizaron, que son las variables, y qué valores resultaron de esas mediciones. Esos tres elementos en conjunto componen un dato científico. Cuando hablamos de analizar datos, estamos hablando de analizar esos tres elementos. La cantidad de datos que tengamos. La unidad de análisis pueden ser personas, si nuestra investigación fue con muestras conformadas por personas, pueden ser documentos, si realizamos una investigación documental,
pueden ser animales, si estuvimos haciendo un estudio de campo que tiene que ver con algo de veterinaria o zootecnia que comentaban en el encuentro pasado, pueden ser piezas que estamos desarrollando, pueden ser plantas, parcelas, en fin, cualquier unidad de análisis que ustedes estén trabajando. eh, Al momento de analizar los datos, tenemos que recordar que es esta estructura de 3 componentes lo que se analiza. No se analizan solo las unidades de análisis, solo los nombres de las variables o solo los valores de las variables. Se analizan las 3 cosas. Y la sugerencia siempre es ordenar esos datos en una tabla que se denomina matriz primaria de datos. Esa tabla, esta que les muestro aquí, es una tabla que no es real, los valores no son reales, solamente la armé para mostrar aquí, ejemplificar de lo que estoy hablando, y es una tabla de una supuesta encuesta de la que participaron 50 personas. Entonces aquí en esta columna está el encuestado 1, el 2, el 3, bueno, todos los que siguen, no me iba a alcanzar la pantalla, hasta el 50. Y en las columnas siguientes están todas las variables por las que se indagó. La edad, el género, el puesto en el lugar de trabajo, la pregunta 1, 2, 3 y todas las preguntas que estuvieron incluidas en el cuestionario al que respondieron las personas que participaron de esta encuesta hipotética. Entonces, cuando hablo de ordenar los datos, hablo de volcar en una tabla toda esta información. Y aquí están, fíjense, en esta primera columna, donde en mi ejemplo dice encuestado, pero puede ser cualquier unidad de análisis, estoy indicando las unidades de análisis. En las columnas siguientes están las variables, es decir, el otro elemento del dato científico. Y en los espacios que se rellenan en la tabla están los valores de esas variables. Entonces aquí están los 3 elementos que componen el dato científico. Cuando hablamos de ordenar los datos, estamos hablando de construir una matriz como esta, una tabla como esta, donde tenemos como una visión global de todo lo que medimos, quiénes fueron los medidos, qué se midió y qué valores resultaron de esa medición. Al principio uno tiende a creer que el análisis de datos es sobre estos valores nada más, sería sobre esta partecita, y tal vez nos olvidamos de complementar eso con las unidades de análisis y las variables, y bueno, y ahí es donde empiezan las complicaciones. Entonces, la primera recomendación, no mía, sino de quienes enseñan las técnicas de análisis de datos, es ordenar los datos en una matriz, en una tabla. Eso nos da la ventaja de poder movernos por filas para ver qué pasó con cada unidad de análisis a lo largo de toda la medición. En mi ejemplo sería el encuestado 1, tenía 45 años, de género femenino, su puesto en el lugar de trabajo era de ayudante, eso representa la letra A. A la pregunta 1 eligió la opción de respuesta 1, a la pregunta 2 eligió la opción de respuesta 4, y así hasta terminar la fila. Esa es la ventaja de tener ordenado de esta manera. Nos podemos mover por filas para ver qué fue pasando con cada unidad de análisis a lo largo de la medición, y nos podemos mover por columnas para ver, valga la redundancia, cómo fue variando la variable entre las unidades de análisis. Por ejemplo, si yo analizo esta columna, voy a ver que para la pregunta 2, el encuestado 1 eligió la opción 4, el 2 eligió la opción 4, el 3 eligió la opción 3 y el encuestado 50 eligió la opción 1. Si me voy a la columna de edad, voy a ver que el encuestado 1 tenía 45 años, el 2 tenía 40, el 3 39 y el 50 tenía 43 años. En el puesto, la A, bueno, en mi ejemplo olvidé poner por ahí una aclaración, la A es de ayudante y la E es de encargado, F femenino, M masculino, es decir, como que está codificado. ¿Bien? Pero movernos por columnas nos deja ver rápidamente qué pasó con la variable cómo fue variando nuestra variable entre las distintas unidades de análisis. Entonces, esta primera matriz, que es la matriz primaria, donde están todos los elementos del dato científico, en mi ejemplo tengo 50 datos, porque tengo 50 unidades de análisis con sus variables y valores. Esto me permite identificar puntos llamativos.
por ejemplo, por decirles, en esta columna en esta flecha que marqué acá, supongamos que resulta llamativo que todos eligieron opciones altas, ¿sí? Y que además tenía 39 años, era el más joven de todos. Entonces, ese movimiento dentro de la matriz primaria es el que da origen a lo que se llama el procesado de los datos, que es lo que sigue. Y en ese procesado, que seguramente va a intervenir un software, ya sea un software de cuantitativo, o sea, uno de estadística o un cualitativo, seguramente vamos a tener que ir armando nuevas matrices. Acá no lo puedo hacer porque esto es un ejemplo irreal, y no podría reunir, de todas maneras no podría reunir en un único ejemplo las disciplinas de todos los que están aquí conectados, pero la idea que les quiero dejar es que a partir de esta matriz primaria seguramente van a derivarse matrices, otras matrices, que van a surgir de esas relaciones que vamos haciendo a partir de las cuestiones que nos llaman la atención de esta matriz primaria, y luego vamos a empezar a relacionar los datos. Es decir, ¿qué vamos a relacionar? Vamos a relacionar lo que surja de esta matriz primaria con lo que surja de las matrices derivadas, las que tengamos que armar, y vamos a ir estableciendo relaciones entre datos, entre los de esta matriz, los de la otra matriz. eh, yo sé que si ustedes que están del otro lado ya analizaron datos, saben de lo que les estoy hablando. Es un verdadero proceso, no es algo, no es simplemente volcar en una planilla la información recolectada. Es mucho más que eso, hay que buscarle la vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que podamos obtener información significativa. Ahora, ¿qué significa información significativa? Solamente lo sabe el especialista en el tema. Bien, cuanto más conocimiento tienen los autores sobre una temática determinada, más fácil les va a resultar identificar esa información significativa. Y esa información significativa no solo debe ser significativa para los autores que están preparando, haciendo el análisis para preparar un manuscrito, sino que también debe ser significativa para los revisores, que también son especialistas en el tema. Por eso les decía la semana pasada que cuando se publica un trabajo científico, en realidad es la comunidad científica que está validando ese trabajo y está diciendo, sí, esto es un trabajo bien realizado, se corresponde con un descubrimiento científico, con un estudio en profundidad, lo que sea, sea cual sea la intención con la que construyeron el trabajo. Entonces, establecemos relaciones entre datos, los de la matriz primaria con las matrices derivadas que tengamos que hacer. No, esto que les cuento no es válido únicamente para números, cuando los datos son números, también es válido para cuando son palabras. Por ejemplo, cuando en vez de tener un encuestado, tengo un entrevistado. Entonces, voy a poner la edad, el género, bueno, cualquier variable sociodemográfica que considere que repercute en las respuestas. Y aquí, en vez de poner números de respuestas, lo que voy a poner a esa pregunta en particular. Es decir, la matriz se puede armar tanto con números como con palabras. No, no hay problema con eso. Entonces, esas relaciones que vamos a ir haciendo, las vamos a realizar hasta obtener esa información significativa, que siempre va a estar teniendo en mente el supuesto que guió el estudio o en la pregunta problema con la que estuvimos trabajando. Es decir, información significativa para la disciplina en la que nos estamos desenvolviendo y a la luz de nuestra pregunta-problema o de nuestro supuesto. Por eso muchas veces van a encontrar que la sección de resultados y discusión y las conclusiones se construyen a la luz del supuesto o de la pregunta-problema, porque es así. Todo ese análisis tenemos que hacerlo pensando en qué era lo que queríamos responder en el caso de la pregunta-problema o qué era lo que queríamos demostrar en el caso de un supuesto. Y todo este proceso
nos va a llevar a reordenar otra vez la información y demás, y ahí vamos a querer, o vamos a hacer vamos a hacer nuestras primeras oraciones, vamos a construir nuestras primeras oraciones, y ahí hay que tener en cuenta que yo les muestro aquí dos textos que hacen referencia a lo que está en la tabla. Acá les tapa el cuadro este con fondo azul, pero en la filmina anterior está la tabla completa y ahí pueden ver bien. La primera es lo que solemos leer cuando nos llegan trabajos manuscritos de, ¿cómo le podemos decir?, de autores nobles, es decir, que están publicando por primera vez. Y de eso no se trata, justamente. Esto que está aquí en el primer párrafo es una descripción de la matriz de datos. ¿Bien? Y nosotros tenemos que armar oraciones o textos que sean más parecidos a esto que está aquí abajo. Es decir, que de alguna forma muestren cómo fuimos, qué relaciones hicimos y qué información obtuvimos de esa relación, de esas relaciones. Al principio les decía que la sección de resultados y discusión, o sea cual sea el nombre que tiene, que con lo que la encontremos, la función es contar qué surgió del análisis. Es decir, no es contar cómo hicimos el análisis o qué analizamos, es contar qué información significativa pudimos extraer de todo ese análisis. Entonces, no es describir las matrices de datos, que es lo que está en el primer párrafo, por eso yo aquí les pongo así no. Es más parecido a lo que está acá abajo, que tampoco está completo porque es un ejemplo, lo hice en función de algo que no es, esa tabla no es real, digamos, no contiene datos reales, entonces no puedo construir aquí las oraciones correspondientes, pero es más parecido a lo que está aquí abajo. ¿Bien? En definitiva, todo este proceso de análisis, o mejor dicho, toda publicación científica tiene una parte analítica que es la parte donde se cuenta qué surgió de ese análisis. Y ese análisis siempre tiene dos partes o dos momentos, si le tenemos que poner un nombre. Una parte que es donde vamos identificando lo que consideramos información significativa, y otra parte donde hacemos una interpretación, está mencionada aquí con el 1 delante. En ambos casos, la información, cuando nosotros identificamos la información significativa, esa información significativa está respaldada por nuestros datos. De allí la importancia de tener un diseño metodológico adecuado, de manera que los datos sean de calidad. ¿Bien? Entonces, pero esta información significativa está respaldada por datos. Y la interpretación que nosotros hacemos, y vamos a dar una explicación para lo que vimos en ese análisis, pero esa explicación también va a estar respaldada por evidencia que va a ser lo que dijeron los otros investigadores. Por eso, la primera gran diferencia es que en una parte vamos a usar citas y referencias y en otra parte no vamos a usar citas y referencias. Esto acá es donde empieza a aparecer esto de resultados y discusión, que es como lo vemos plasmado. El análisis siempre de cualquier texto, en cualquier disciplina, cualquier enfoque, cualquier técnica que hayan utilizado, va a tener esta partecita donde contamos cuál es la información significativa que surgió del análisis y otra partecita donde vamos a contar qué explicaciones damos nosotros para esa información significativa. Siempre basado en evidencia. En un caso los datos, en otro caso las publicaciones ya existentes. Y esto es un proceso que no se da, acá lo muestro con 1 y 2, solamente para señalar que son dos partes las que conforman el análisis, pero no es un proceso que se dé en ese orden, es un proceso que se da todo lo contrario, se da en simultáneo, se superpone la interpretación con el hallazgo de la información significativa. Muchas veces encontramos cuestiones que no podemos explicar y eso significa desechar o descartar el dato. Bueno, si no lo podemos explicar, no lo debemos incluir. Es así de sencillo. Pero todo este proceso se va dando en simultáneo y suele presentarse en separado.
por separado, perdón. Esta parte donde los autores en su publicación cuentan cuál fue la información significativa que surgió de su análisis, es un texto descriptivo que se denomina resultados. Esos son lo que nosotros conocemos como con el título resultados, contiene la información significativa que surgió del análisis de los datos. Y las explicaciones que nosotros damos para esa información significativa se presentan con un texto argumentativo que tiene el nombre de discusión. Bien, entonces, recapitulando, el análisis de los datos, no podemos pensar en una publicación si no analizamos nuestros datos. Ese análisis empieza por ordenar los datos, procesarlos, reordenar y hacer las relaciones que tengamos que hacer hasta lograr obtener información significativa. Esa información significativa es la que contamos en la parte de resultados. Y la explicación que nosotros encontramos para que esa información significativa sea tal, la contamos en otra parte que es discusión. Recién allí tenemos que preocuparnos por redactar. Cuando uno hace cursos o capacitaciones de redacción científica, no hemos abordado eso y está bien que así, si no es como mucha información que no se termina de asimilar, es demasiada información de golpe. Entonces, en los cursos de redacción se enseña o uno practica cómo construir textos descriptivos desde la oración hasta el párrafo, hasta las secuencias textuales y cómo construir textos argumentativos. Y todo eso utilizando o aplicando lenguaje o estilo científico, que debe ser así porque estamos hablando de publicaciones científicas. ¿Bien? Y antes de empezar a redactar, uno cuando va haciendo el análisis, va decidiendo cómo va a presentar la información. Y allí es cuando decidimos qué información vamos a mostrar en el texto, qué información vamos a mostrar con una tabla, qué información vamos a mostrar con un gráfico, con un diagrama, en fin. Se trata siempre de complementar el texto, que siempre va a estar, siempre va a haber texto en una publicación, pero complementado con algún otro recurso que puede ser una tabla, un diagrama, una representación, en fin, algunos de los que ven aquí en la pantalla. Lo importante es decidir cómo vamos a presentar la información. Eso depende de los gustos, de las preferencias. A veces las guías para autores dan sugerencias de cómo, de qué dejar en texto y qué demostrar con otro recurso, pero si no estuvieran esas sugerencias en las guías para autores, nos puede ser de utilidad esta tablita que les estoy mostrando acá, donde justamente si lo que ustedes quieren resaltar es el contenido de lo que están diciendo, entonces no hay nada que convenga más que dejarlo en el texto. Bien, si lo que quieren resaltar es la precisión de un valor numérico o resumir la información, por ejemplo, palabras, entonces nos conviene ir por una tabla. Ya no es tan conveniente dejar esa información en texto. Si lo que queremos lograr es o generar un impacto en el lector, incluidos los revisores, o despertar el interés, entonces tal vez nos conviene usar un gráfico, ¿bien? O una ilustración. En fin, los recursos se eligen teniendo en cuenta esto, qué es lo que se quiere resaltar, ¿bien? Siempre va a depender de la preferencia y del gusto de cada uno. Lo único que hay que hacer es adoptar un criterio y elegir la forma más conveniente. Lo que uno considere conveniente, si es me guío con la tabla, a veces termina siendo una simple cuestión de gusto y preferencia y decir, no, estos datos muestran una tendencia, prefiero mostrarlo con un gráfico. Y después puede ser que uno diga, no, quiero resaltar la exactitud del valor numérico, mejor lo muestro con una tabla, no con un gráfico. A veces hay que decidir, si ya tengo 3 tablas, no puedo seguir agregando tablas, entonces deberé elegir un gráfico o un diagrama o lo que sea. Y siempre complementando con el texto. Pero
es bueno, antes de ponerse a redactar, elegir cómo voy a presentar la información, sabiendo que el texto es infaltable, pero que ese texto es bueno que esté complementado con algún recurso porque hace más amena la lectura, y si no, piensen ustedes cómo les resulta leer un texto una publicación que es solo texto y cómo les resulta leer una publicación que va combinando distintos recursos. Una vez que elegimos cuál es la forma en que vamos a presentar la información, ahí sí nos vamos a ocupar de redactar, de la redacción, de cómo empezar a construir el texto que va primero en la sección de resultados y después en la sección de discusión. Cuando vamos a construir esa sección de resultados, que reitero, no vamos a ver aquí cómo se construyen esas oraciones, solamente la información que debemos incluir allí, vamos a empezar teniendo en cuenta que solo vamos a mencionar lo que podemos explicar. Si no lo podemos explicar, significa que no lo podemos discutir, por lo tanto, no tiene que estar. ¿Bien? Vamos a presentar la información en una secuencia lógica. Otra vez, una secuencia lógica significa algo en particular para cada disciplina. Siempre vamos a redactar en pasado, porque al contar lo que surgió del análisis, estamos contando algo que ya sucedió. Entonces, siempre en pasado, excepto cuando nos referimos a las tablas o figuras o recursos que estamos utilizando para complementar nuestro texto. Vamos a utilizar un estilo más o menos impersonal según la disciplina. Hay disciplinas donde, por ejemplo, las ciencias duras se caracterizan por el estilo impersonal, entonces se usa la pasiva, la perifrástica con C. Bueno, es fácil reconocerla. No tiene que ver con escribir en primera persona o en tercera persona, es el estilo de construcción de las oraciones. En las ciencias duras es más frecuente el estilo impersonal y en las ciencias sociales, humanísticas y demás es más frecuente el estilo más personalizado. Pero bueno, de nuevo, esto se ve en cursos de redacción. Siempre complementar el texto con otros recursos. Esos recursos deben ser autoexplicativos. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Y si la revista que elegimos nos pide que escribamos la sección de resultados separada de la sección de discusión, entonces no tenemos que mencionar aquí ni interpretaciones ni explicaciones que demos a esa información que vamos describiendo como la que surgió de nuestro análisis. No debemos duplicar información, eso significa que lo que presentamos en texto no se presenta en tabla, y a la inversa, lo que presentamos en una tabla o en un gráfico no se repite en el texto. Sí se hace referencia a la tabla o al gráfico o a la figura, pero no se repite lo que está mostrando ese recurso. A eso se refiere este punto 8 de no duplicar información. Y cuando estamos contando cuál es la información significativa, si queremos captar el interés, podemos ir por las fotos o por los mapas. Es muy frecuente utilizar estos recursos cuando, como les decía antes, una imagen vale más que 1000 palabras. En algunos casos vamos a usar gráficos y estos gráficos siempre van a ser el recurso ideal cuando lo que queremos mostrar es una tendencia con una variable, es decir, cómo ese valor fue aumentando, si la tendencia fue decreciente, si se mantuvo constante, es decir, cuando lo que queremos mostrar es la tendencia de una variable, ahí es cuando conviene utilizar. En lo personal adhiero a estas recomendaciones y me pasa cuando reviso manuscritos de otros, es decir, no tengan miedo de usar, de complementar el texto con algún recurso porque la verdad que realza mucho la calidad de los trabajos. Es cierto que hay publicaciones que son solo textos y es válido, no hay un impedimento para eso. Pero también es cierto que la lectura es mucho más atractiva y amena cuando el texto está complementado con algún recurso. En el caso que usen figuras, las recomendaciones son las mismas que para las tablas. Las figuras siempre van a tener un número, es decir, va a ser figura 1
punto y el título. La revista me va a decir si el título de la figura va debajo de la figura o arriba de la figura. Pero siempre va a tener un número y un título, ¿sí? Va a tener la figura en sí, o sea, la foto, el mapa, el gráfico o el diagrama, y en general van a tener leyendas, porque, como dijimos en el caso de las tablas, las figuras también tienen que ser autoexplicativas. Y para ejemplificar esto del autoexplicativo, imagínense esta figura que está aquí. Bueno, este recuadro rojo les tapa, pero no importa. Imagínense si está esta figura que está mirando. Está mirando estilos de enseñanza que fueron tradicional, bueno, no alcanzo a leer, ni mixto, parece que dicen. Como que miró 3 estilos de enseñanza. Estas fueron las cantidades que los rendimientos académicos, ¿sí? Como dice aquí, según el recuento que realizaron, y en definitiva la figura lo que está representando es estilos de enseñanza tuviera el nombre del eje X o no tuviera el nombre de ninguno de los dos ejes. No, tal vez con el título de la revista podríamos saber, inferir de qué está hablando, pero ya no sabríamos qué eje es el de estilo académico y qué eje es el de rendimiento académico. O al revés, si tuviera los nombres de los ejes, el nombre del título, pero no estuviera la leyenda, no sabríamos qué significa cada color de barra. Entonces, a eso se refiere esta palabrita autoexplicativo, a que uno mira el recurso y tiene que entender a la perfección qué información está presentando ese recurso. Si falta un elemento, no va a ser autoexplicativo. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa? Y nada, a lo mejor no pasa nada y se publica igual, pero los lectores lo van a percibir como algo de baja calidad. Y no sabiendo que se puede percibir de esa manera, no tiene sentido no ocuparse de incluir todos los elementos para que el recurso sea autoexplicativo. Y también, sobre todo en este tipo de gráficos, que son los que provienen son propios de estudios cuantitativos, hay que asegurarse de utilizar el gráfico más adecuado. Porque, por ejemplo, esto tiene un poco que ver con metodología, pero si las variables son ordinales, por ejemplo, si son continuas, no podemos usar gráficos de barras, y si son discontinuas no podemos usar histogramas. Bueno, asegurarse de que estamos utilizando el gráfico adecuado. O sea que eso que elegimos como gráfico, me refiero exclusivamente a esto, a esta figura, eh, sirve para representar la variable según su clasificación. ¿Bien? Y aquí les muestro un ejemplo de un texto de resultados, de una parte de resultados. Bien, esto es de un artículo en el que participé como autora, por eso me atrevo a corregirlo aquí, a señalarles los errores. Esto está publicado, tiene errores, pero con el tiempo uno puede, esto es lo bueno de todo esto, con el tiempo uno puede corregir sus propios trabajos, ¿sí? De identificar los errores, los propios. Es muy fácil identificar los errores en otros, no es tan sencillo identificar en los propios, entonces ahí es bueno pedirle siempre a un colega que revise nuestros trabajos antes de mandarlos a la revista, ¿bien? O en cualquier presentación que tengamos que hacer. Acá está el texto, parte del texto del trabajo que les comento, y acá está como una casillita, una lista de checks donde sí y no representan si se cumple y no se cumple. Entonces, si marcamos la casillita del sí, significa que sí se cumple, entonces está bien, no hay que corregir nada. Y si marcamos la casillita del no, significa que no se cumple, entonces hay que arreglar. Bien, esta tablita les puede servir como una guía para autoevaluar sus manuscritos cuando los vayan preparando. De hecho, yo cuando terminemos les voy a dar una guía de autoevaluación que creo, les va a ser de utilidad para ir justamente haciendo esta autoevaluación. Entonces, fíjense, los tiempos verbales, ¿en qué tiempo verbal dijimos que se redactaba la sección de resultados? A ver si se acuerdan.
Bueno, ahí empiezan a escribir, pero dijimos, en pasado, para contar lo que surgió del análisis, y en presente cuando nos referimos a las tablas y figuras o recursos que estemos mostrando. Entonces, fíjense que aquí con rosadito yo les marqué, está en pasado, por lo tanto, es correcto, digamos. Lo único que está en presente son las dos primeras, en esas partecitas con celeste, que es cuando en el texto se está haciendo referencia al recurso. Si esto estuviera bien armado, la figura 5 debería aparecer por ahí cerca en la publicación. ¿Bien? Entonces, con respecto a los tiempos verbales, se cumple. Marcamos la casillita así. Con respecto a la descripción, ustedes, a mí me tapa acá la imagen de los participantes, pero ustedes van a ver que está marcada la casillita no. ¿Por qué? Porque este texto está publicado en una revista que pedía la sección de resultados separada de la sección de discusión. Entonces, al estar separadas, en la sección de resultados solo tiene que haber una descripción de la información significativa que resultó del análisis. No tienen que haber interpretaciones. Y aquí sí hay una interpretación, por eso marqué que no se cumple. No hay solo descripción, sino que hay una interpretación, que es esta partecita que ustedes van a ver con verde, que es cuando estamos usando un condicional. Cuando ustedes ven un condicional, podría deberse o ven posiblemente, probablemente, bueno, esos términos son los términos que indican la interpretación. Entonces, no es que no tiene que ir en esta sección si la revista me dice que resultados está separado de discusión. Es solo eso. Tiene que ir en otra parte. Está todo como impersonal, ¿sí? Si fuera el estilo más, menos impersonal, aquí usaríamos más la voz activa, no la pasiva, y tal vez usaríamos el plural de modestia. Por ejemplo, en la figura 5 mostramos los resultados de la encuesta de opinión, donde se observa que obtuvimos porcentaje de conformidad. Cambia el estilo en cuanto a lo personal o impersonal. Depende de la disciplina, depende del estilo de redacción de cada uno. No hay una regla para eso. Lo que sí hay que hacer es asegurarse de mantener el mismo estilo a lo largo de todo el manuscrito. Es decir, si la sección de resultados la escribimos en estilo impersonal, todas las demás secciones tienen que estar con el mismo estilo. Y si decidimos hacerlo con un estilo más personalizado, todas las demás secciones tienen que estar con el mismo estilo. Bien, es una cuestión de estilo personal, por lo tanto es decisión de quien redacta, pero hay que asegurarse de mantener el mismo estilo a lo largo de todo el trabajo. Fíjense que aquí aparece una abreviatura, y esto tiene que ver más con la redacción, pero yo se los muestro. Y cuando se usan abreviaturas, hay que asegurarse de que esa abreviatura haya estado definida en algún momento, es decir, que en alguna parte anterior del trabajo esté la definición de qué significa esa abreviatura. Yo aquí lo marqué como que sí se cumple porque sé que en este trabajo está definido antes, pero imagínense si ustedes leen este fragmento y no van a saber qué significa esa abreviatura, porque no está definida. Bueno, entonces, se pueden utilizar abreviaturas, pero recordando o asegurándonos de haberlas definido antes. Bien, y después aquí yo puse en la redacción más o menos, porque este, lo que dice en la primera parte se podría haber escrito de esta manera, que es más directa, más precisa, más breve, pero bueno, eh, ese era un trabajo, reitero, mío, por eso me atrevo a corregir, a marcarles los errores. Está publicado, es decir que no hubo ningún revisor que se detuvo en la parte de la redacción, como sí nos pasó en otras publicaciones, donde los revisores se detenían en la parte de estilo y nos pedían que revisemos. Eso es más en inglés, pero en castellano aquí no hubo nadie que revise la redacción,
y sí revisaron, por ejemplo, en este caso, el diseño metodológico y consideraron que era adecuado. Entonces, bueno, está publicado, solamente en mi opinión, porque no hubo un revisor de estilo, nada más. No, esta parte es para contar lo que surgió del análisis de nuestros datos. Entonces, es lógico que no haya citas porque son nuestros datos. Si ponemos cita, quiere decir que estuvimos analizando los datos de otros. Entonces, sin citas, ¿bien? A diferencia de lo que ocurre cuando tenemos que armar la redacción de discusión. En la discusión, lo que nosotros contamos es básicamente la interpretación que hicimos y la explicación que encontramos o basados en qué hicimos esa interpretación. Y ese basados en qué quiere decir, como está aquí marcado, que tuvimos en cuenta el respaldo teórico y el respaldo empírico. Es decir, el respaldo teórico porque esa interpretación y argumentación la podemos hacer en función de los conocimientos que tenemos, es decir, de la teoría que conocemos. Y el respaldo empírico se refiere a que usamos elementos que en algún momento incluimos en el estado del arte, que son las investigaciones que hicieron otras personas sobre la misma temática. Entonces, todo lo que es base teórica y todo lo que es investigaciones que realizaron otros, es lo que nosotros tomamos como argumento para dar la explicación a esa interpretación que encontramos de lo que sea que surgió en el análisis. Siempre pensando que nosotros partimos de una pregunta que queríamos responder o de un supuesto que queríamos demostrar. Entonces, no tengo aquí para mostrarles, no tengo cómo ponerlo como más ejemplificado o tan ejemplificado como lo anterior, porque en realidad este texto sí que se van combinando las interpretaciones de lo que uno halló con la evidencia, con la argumentación. Es decir, ese es un texto netamente argumentativo que se redacta combinando el presente y el pasado. Por ejemplo, presente para contar la interpretación y la explicación que le damos, y pasado para referirnos a en quién nos basamos. Ahora les muestro si tengo unos ejemplos de oraciones en la filmina siguiente. Vamos a usar atenuadores e intensificadores del mensaje. ¿Eso qué significa? Que en la sección de discusión, que es un texto argumentativo, nosotros ya no tenemos, son interpretaciones, como les digo, argumentadas, pero son interpretaciones. Entonces, no podemos, hay cuestiones que no las vamos a poder afirmar porque no tenemos los datos, son interpretaciones. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar atenuadores, que son estos términos que ven aquí resaltados con amarillo. Probablemente, posiblemente, tal vez se debió a, es decir, una palabrita que atenúa el mensaje. Por ejemplo, imagínense que ustedes hacen un estudio de nivel de conocimientos de los médicos de una institución y encuestaron a 50 médicos, supongamos, y ustedes hicieron mal el análisis de los datos y llegaron a la conclusión de que los médicos de esa institución no saben. Bueno, si escriben el nivel de conocimiento de los médicos de la institución tal es bajo, eso es afirmar. Entonces, por supuesto que se puede afirmar, pero hay que estar muy seguros de lo que estamos diciendo y tenemos que estar respaldados por nuestros datos. Entonces, hay veces en las que tenemos que usar atenuadores porque no podemos afirmar algo. Hay veces en las que tenemos que usar atenuadores para no herir susceptibilidades. Entonces, todas esas cuestiones son las que se van teniendo en cuenta cuando se van construyendo estas secciones. ¿Bien? Y hay que ser conscientes del poder que tiene aquello que estamos informando. Entonces, ahí es donde uno a veces elige atenuadores, otras veces efectivamente puede afirmar una interpretación, entonces utilizamos intensificadores, y bueno,
igual después se revisa todo antes de mandar, pero hay que tener en cuenta estas cuestiones que muchas veces no las tenemos en cuenta y cometemos el error de pensar que como nosotros sabemos lo que queremos decir, no importa cómo lo escribamos. Bueno, en realidad sí importa porque queda escrito. Entonces, bueno, esto es más de redacción, pero hay que tenerlo en cuenta al momento de construir este texto argumentativo, que va a tener la extensión que tenga que tener. Va a depender de los hallazgos o de la información significativa que hayamos encontrado en el análisis de nuestros datos. De todas maneras, las revistas en las guías de autores limitan la extensión del trabajo, así que no es que podemos escribir las cantidades que no somos libres al momento de elegir la cantidad, porque la revista fija una extensión máxima. Y también fija una extensión mínima, lo cual es bueno porque ya sabemos en qué rango nos tenemos que mover. Y como esto es un texto discusión, es un texto argumentativo, aquí sí tenemos que utilizar citas. ¿Bien? Entonces, esto es lo que les decía hoy. En resultados, la evidencia que sustentan mis hallazgos son los datos. Y en la discusión, la evidencia que sustenta mi interpretación y mi explicación son lo que dijeron otros. Por eso aquí sí voy a construir oraciones en las que voy a utilizar citas. Y voy a citar a esas fuentes en las que me basé para dar la explicación que estoy dando. Lo que les muestro aquí son 3 ejemplos de oraciones. La primera es una oración de resultados, es decir, una oración donde se cuenta una información que estos son ejemplos también irreales, son oraciones nada más para mostrarles la diferencia, pero la primera oración es una oración de resultados, solamente se está describiendo una información que con algún criterio se consideró significativa. ¿Bien? La segunda oración, la que ven en amarillito, que parece que es el color, fíjense que ya habla de desaprobados, sugiere que fueron muchos, no da el valor numérico, pero sugiere que fueron muchos, y da como hace como una interpretación aquí. También pudo deberse al momento en el que se realizó la evaluación. Esta pareciera una oración de discusión, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene la evidencia, que sí está en la oración siguiente. Fíjense que la oración que está en celeste es la misma que la que está en amarillo, nada más que se agrega la evidencia, es decir, en qué me baso para hacer esa interpretación que hice. Si no se trata de poner una cita en cada oración, no es eso. Lo que se respalda con citas son ideas. A veces la idea es un párrafo que está respaldado por 3 citas, por ejemplo. No es que tengo que escribir una oración y poner una cita, otra oración y una cita, otra oración y una cita. No es eso. Lo que se respaldan son ideas. ¿Bien? Pero la diferencia entre esta oración y la segunda es que la segunda parece una opinión, porque no tiene la cita correspondiente. ¿En qué información se basó para hacer esa interpretación? Esa es la diferencia. Bien, entonces, nosotros al preparar manuscritos para una publicación científica, tenemos que ser objetivos en el sentido de tener siempre el respaldo de la evidencia. Si queremos escribir un artículo de opinión, también lo podemos hacer, pero entonces ya no es una publicación científica. Es solamente tener en claro eso. ¿Bien? Y puede pasar que nosotros tenemos la evidencia, pero nos olvidamos de incluir la cita y dejamos la oración así como está en amarillo. Es cierto, puede pasar, pero por eso es muy importante revisar. Bien, y asegurarse de que las ideas de lo que fue nuestra interpretación y la explicación que estamos dando sea porque lo leímos en algún lugar y tenemos evidencia que nos avala de alguna manera para interpretar en ese sentido y no en otro. Bien, entonces, estos son ejemplos nada más. La primera oración es una oración típica de resultados. Ahí no hay interpretación, no hay nada, no hay citas. Y la última oración es una oración típica de discusión. ¿Bien?
Y todo esto que les estoy mostrando, que ya pasó mucho tiempo, deben estar aturdidos, cansados, lo estamos hablando porque estamos hablando justamente de resultados y discusión. Resultados, la parte del texto donde se cuenta la información significativa que surgió del análisis, y discusión, la explicación que nosotros le damos a esa información significativa. Y eso, como lo veníamos diciendo, lo podemos presentar, según la revista nos pida, lo podemos presentar por separado, es decir, la revista nos va a pedir que construyamos un apartado de resultados y luego un apartado de discusión. Y en ese caso, ¿qué vamos a hacer? En resultados, vamos a incluir las recomendaciones que les mostré en unas filminas, en una de las filminas anteriores. Vamos a redactar en pasado, incluir solamente lo que podemos explicar, vamos a seguir una secuencia lógica y todo eso lo vamos a hacer organizando la información de esta manera. Por ejemplo, si nuestro análisis arrojó N informaciones significativas, porque eso es algo que olvidé comentarles, no es que van a obtener una información significativa, van a obtener mucha información significativa. ¿Bien? Y cuando presentamos los resultados, lo que hacemos es un párrafo para la información significativa 1, un párrafo para la 2, y así para todas, hasta completar todas las informaciones significativas que surgieron de ese análisis y a las que tengo una explicación, ¿sí? Y en la discusión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar la interpretación y la explicación de la información significativa 1, eso significa IS, información significativa, la interpretación de la 2, la interpretación de la 3, 4 y así hasta que terminemos de discutir todas las informaciones que hayamos puesto en la sección de resultados. ¿Eso qué significa? Que no puedo poner una información aquí sin discutirla en la sección siguiente, sin mencionarla en la sección siguiente. Significa que no puedo discutir algo que no mencioné en la sección de resultados. Es decir, no es tan sencillo como completar campos. No se trata de eso. Esto tiene toda una lógica y una coherencia que hay que conocerla para no caer en el error, por supuesto. Entonces, esta forma en la que voy a ir presentando la información en la sección de resultados va a ser siguiendo una secuencia lógica que va a depender del trabajo que uno esté haciendo, pero tiene que ser lógico, ¿sí? Y la discusión va a contener campos para cada una de las informaciones que puse en la sección anterior. Eso es si lo tengo que hacer por separado. Y si lo tengo que hacer todo junto, porque la revista me dice que quiere que construya la sección discusión de resultados, o resultados y discusión, o como sea, pero todo junto, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir un texto donde voy a hacer referencia a la información significativa 1 e inmediatamente a continuación va a estar su discusión, es decir, su interpretación, explicación y argumentación. Luego voy a hacer lo mismo con la 2 y a continuación su discusión. Y así hasta que termine con todas las formas, toda la información que haya surgido de mi análisis. De nuevo, esto yo se los muestro acá a modo de estructura, pero reitero, son textos que se construyen, no es que voy poniendo así la información suelta. Se construyen desde las oraciones, después esas oraciones se unen para armar los párrafos, después los párrafos se unen para darle fluidez a la lectura y armar la secuencia textual correspondiente. Todo eso con estilo científico, bueno, todo eso es lo que se ve en los cursos de redacción, ¿bien? Pero la estructura es esta. Básicamente significa eso, no incluir información en la sección de resultados si no la voy a discutir, y a la inversa, no discutir información que no mencioné en la sección de resultados, ¿bien? Y recién allí nos vamos a las conclusiones, que es lo que le da cierre a toda esta parte. Las conclusiones, otra vez, deben responder al objetivo del estudio
Y yo ahí les puse o del trabajo y que hay que tener cuidado, porque a veces nosotros ponemos en la publicación empieza en la parte de introducción, que la vamos a ver después, diciendo, el objetivo de este estudio fue verificar la relación entre tal cosa. Bueno, si lo escribimos así, como objetivo del estudio, entonces las conclusiones las tenemos que redactar respondiendo a eso que pusimos en el objetivo del estudio, ¿sí? Olvidé escribirlo acá como ejemplo, pero si ponemos el objetivo del estudio fue verificar la relación entre las variables 1 y 2, bueno, las conclusiones van a tener que empezar hablando de si se verificó o no esa relación. Pero si ahora lo escribimos como el objetivo de este manuscrito o de este artículo es describir la relación entre las variables, entonces la conclusión tiene que estar redactada de otra manera. Tiene que responder al objetivo, ¿sí? Tenemos que resaltar la importancia cualitativa del trabajo, no repetir datos. No se trata de repetir resultados, mucho menos de repetir valores numéricos, a menos que haya una necesidad suprema de repetir el número, de resaltarlo. Pero no se trata de repetir resultados, sino que acá es más bien una importancia a nivel cualitativo. Se deben mencionar los alcances y limitaciones del trabajo. Todos los trabajos tienen un cierto alcance y tienen limitaciones, es decir, por algo pudieron llegar hasta ese alcance. Bueno, es bueno mencionarlo porque esto de mencionar alcances y limitaciones, sirve para que otro investigador pueda iniciar un trabajo de investigación, ¿sí? Lo mismo lo que sigue, plantear nuevas ideas que podrían derivarse del estudio o no sé, mencionar tal vez determinaciones que nos faltó hacer, y entonces eso de alguna manera abre la puerta para que otros investigadores puedan completar el estudio o bien nosotros mismos completar nuestro estudio más adelante. No deben aparecer elementos que no se hayan estudiado, es decir, que no se hayan incluido en los resultados y que no se hayan discutido. No debemos utilizar elementos teóricos, por lo tanto no debemos usar citas, ¿sí? Las conclusiones, al igual que la sección de resultados, son la parte personalísima del trabajo. Son nuestros datos analizados en resultados y en las conclusiones son nuestras conclusiones. Por lo tanto, no deben ir citas, porque si no estoy concluyendo en función de otro. No es posible. Entonces, no van citas, y la razón por la que la sugerencia de empezar por esta sección, cuando les dije que la estrategia que se sugiere seguir para preparar un manuscrito es empezar por resultados y discusión, es porque nosotros en el momento del análisis vamos identificando esa información significativa, vamos dando interpretaciones, explicaciones y demás, y llegamos a una conclusión. Esa conclusión tiene que responder al objetivo. Entonces, es más fácil llegar a la conclusión sabiendo a qué objetivo respondió y después armar la introducción apuntando al objetivo de nuestra conclusión, que tratar de escribir un objetivo primero, que es lo que se hace si se empieza por introducción, y después hacer todo el análisis de datos y ver que no llegamos a responder al objetivo, porque puede pasar. Pasa, generalmente pasa. Entonces, la sugerencia de empezar por resultados y discusión es porque eso ya nos estamos seguros de que con la conclusión vamos a responder al objetivo y es más fácil construir la sección de introducción. Es solamente por eso, para no perder tiempo, porque si no, escribimos introducción, ponemos un objetivo, después nuestras conclusiones no responden a ese objetivo. Bueno, entonces a eso obedece la sugerencia de empezar por esta parte, porque así nos aseguramos de tener una discusión donde hay un objetivo y es más fácil armar después la introducción. Y todo esto que les conté aquí, al principio les decía que cualquier trabajo, cualquier publicación científica tiene una parte analítica, es decir, puede ser que no se las llamen resultados y discusión y que tengamos que ahí andar descubriendo dónde están, pero siempre están. Si es una publicación científica, proviene de una investigación científica.
y si es una investigación científica, en algún momento se analizaron datos. Entonces, cualquier publicación tiene sección de resultados y discusión porque es la parte donde los autores cuentan el análisis que realizaron. En esta tabla les muestro si la publicación que estamos preparando es un artículo científico, algo de esto hablamos la semana pasada. La función del artículo científico es comunicar un descubrimiento científico. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar todo esto que estuvimos hablando, pero para comunicar un descubrimiento científico. Después hay otro tipo de artículos que no sé cómo llamarlos, pero los voy a llamar no científicos, porque tienen la misma estructura, se aplican los mismos lineamientos que les comenté aquí, pero ya la función no es comunicar un descubrimiento, sino comunicar qué resultó del análisis en profundidad de una temática en particular. Y esto era algo que alguien consultaba la semana pasada, y es algo que pasa mucho en los estudios cualitativos. Los estudios cualitativos no siempre generan descubrimientos, entonces no siempre es posible pensar o comunicar los resultados con un artículo científico. Pero sí es posible comunicar qué resultó de ese análisis en profundidad que se hizo. Entonces, no es que los que hacen cualitativo no tienen oportunidad o posibilidad de publicar. Lo pueden hacer, pero solamente sabiendo que no están comunicando un descubrimiento y no desanimarse porque no es un descubrimiento, porque tienen su lugar para difundir sus conocimientos. Otro tipo de artículos son los reviews o simplemente artículos de revisión, que la función de esos artículos es comunicar el estado actual del conocimiento sobre una temática. Es el equivalente a construir el estado del arte sobre una problemática o una temática en particular. Después están las revisiones sistemáticas, que son muy frecuentes en el campo de la medicina. Bueno, ahí lo que se hace es describir, como dice allí, hacer como un resumen de la evidencia disponible sobre determinada cuestión, y ahí se analizan publicaciones en las que se comentaron resultados de ensayos clínicos. Frecuentemente se trata de eso. Bien. Después está el ensayo científico, que la finalidad de esa publicación es comunicar bien. Bueno, después tenemos el ensayo científico, que también ya les conté, si a eso me refería. Si uno quiere un artículo solo de opinión, bueno, ahí tenemos que ir a un diario o a una revista de divulgación nada más. ¿Sí? Pero si queremos escribir un ensayo científico, por más que sea una opinión o un punto de vista, tiene que estar respaldado por evidencia. Bien. Después tenemos los relatos de experiencia, que son justamente comunicar la finalidad de ese tipo de artículos, que tal vez no lo encontramos con ese nombre, pero es una opción más y es muy frecuente en docencia. ¿Sí? Todo lo que sea docencia con frecuencia se comunica en forma de relato de experiencia, que lo que se hace es contar o comunicar qué hallazgos surgieron a partir de la reconstrucción y el ordenamiento, la sistematización de una o más experiencias. Es muy común en docencia y es muy común en actividades de extensión universitaria. Bien. Y el último que está marcadito aquí, lo puse ¿por qué? Porque a veces, ¿qué es la propuesta de investigación? ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos empezando a publicar, sentimos que no tenemos, en realidad no tenemos datos suficientes todavía como para pensar en un manuscrito o, o- o en un ensayo o alguna de las opciones que están allí mencionadas. Y sin embargo tenemos un proyecto de investigación o una propuesta de investigación y tenemos un cierto avance del trabajo, pero no está completo. Y es como que no tenemos dónde comunicarlo y tal vez tiene calidad suficiente como para publicarse. Entonces, em, esta revista Ciencia Latina publica propuestas de investigación y la finalidad es contar el avance que se tiene y cuáles son los resultados esperados y quiénes serían los beneficiarios de esa investigación que se está pensando llevar adelante. No todas las revistas lo tienen. Hoy voy a sonar propagandista, pero
Tengo que contarles, porque a mí me llamó la atención cuando vi esta revista que aceptaba publicaciones de propuestas de investigación, que a mí me parece muy interesante, porque es un ejercicio para adentrarse en esto de la, de la publicación científica, y además hay investigaciones que es cierto, no están finalizadas, pero sí tienen un avance que permite pensar en difundir más que nada los resultados esperados. Así que, bueno, lo puse para que lo tengan en cuenta. Y para terminar, bueno, con esto terminaríamos lo de hoy. Lo que sigue es, alguien me preguntó la semana pasada sobre revistas de medicina veterinaria y zootecnia, algo así. Bueno, yo les dejo acá un enlace donde ustedes entran a esta base de datos, y en la barra de búsqueda, fíjense, yo escribí zootecnia y me salieron los listados de revistas en castellano, ¿sí? Están indexadas, por supuesto, si no, no van a aparecer allí. eh, pero es una buena forma, más que ponerle yo el nombre de la revista, les pongo la página donde pueden buscar, ¿sí? Ponen el área en la barra de búsqueda, le dan buscar y les va a salir el listado de las revistas en esta disciplina. Sí, alguien también me había preguntado por hidrocarburos, algo así, hice la prueba y me salieron las revistas, no lo pegué acá nada más, pero pueden buscar aquí. Y alguien me había preguntado también, o había preguntado por software antiplagio. Acá les dejo una lista de estos son los nombres de los que encontré. Yo les comenté que uso Plagiarism, pero eh, hay que tener cuidado porque este está hecho para inglés, entonces hay que tener cuidado nomás. Hay que asegurarse de que el que quieren usar sirva para el idioma en el que van a preparar su manuscrito. Y alguien también mencionó que en los comentarios que para evitar el plagio hay que parafrasear, y es cierto. Mucho, en lo personal, mucho no me preocupo por el plagio, porque para mí es como decía esa persona que no recuerdo el nombre, hay que parafrasear. Entonces hay que leer lo que dijo otro y después escribir con sus propias palabras esa idea, ¿sí? Y por supuesto, poniendo entre paréntesis la cita correspondiente. Porque el plagio lo que busca es que uno no esté copiando textual lo que dijo otro, es eso nada más. O sea, estamos obligados a parafrasear en cierta forma, salvo que sea una cita textual, pero en general en la publicación científica no están las citas textuales. Entonces, como estamos obligados a construir nuestro propio texto, les dejo aquí Stilector es como una plataforma chilena, creo que es, pero ustedes pueden cargar allí su texto, no todo el documento, sino que por partes lo van cargando, y les va revisando la redacción, les va sugiriendo que hagan cambios, que tal vez esta partecita se podría reemplazar por otra. O sea, es muy útil. Stilector no es un software antiplagio, es una plataforma para revisar la redacción. Que bueno, si nos vamos a adentrar en lo que es la preparación de un manuscrito, sí o sí vamos a tener que construir nuestro propio texto, así que esa en particular es gratuita, uno va cargando el texto y le da OK y empiezan a aparecer las recomendaciones. En el mismo Word, hoy en día hace algunas recomendaciones, por ahí no le gustan las estructuras y nos va haciendo sugerencias, pero Word lo hace para cualquier estilo de redacción, y Stilector es para redacción académica. Entonces, es más útil todavía. Yo se los recomiendo porque lo usamos un par de veces aquí y nos funcionó bien, ¿sí? Solamente para asegurarnos, ya no de estar plagiando porque estamos parafraseando, pero para asegurarnos de que nuestro texto está medianamente bien construido. Y bueno, esto es todo lo que tengo, era mucho lo que para decirles por hoy, y veo que hay un montón de preguntas, así que bueno, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver qué dice por aquí.